La adoración es un privilegio que tenemos como pueblo de Dios. Y sea que usted se acerque con alegría o lo haga con preocupación y temor, esperamos que no olvide que Dios está en medio de la adoración de su pueblo. Y uno de los salmos que nos invita a adorarle con todo nuestro corazón es el Salmo número 8. Quiero invitarle a escuchar este salmo y unirse, si le es posible, en el último versículo de este salmo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Les invito a ofrecer este servicio de adoración al Señor. Bendito Padre Celestial, Dios Trino y Uno, te damos gracias, porque desde diferentes lugares nos permites reunirnos en esta ocasión para celebrar y adorar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque nos permites también los medios para estar unidos con personas que ahora no vemos, pero que ellos pueden, Señor, preparar su corazón para decirte: te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Así que esperamos, oh Dios, que tú nos dirijas a través de tu Espíritu y recibas, Señor, esta alabanza que de manera humilde pero confiada ofrecemos a ti. Gracias, Señor, porque sabemos también que seremos bendecidos y edificados. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. El siguiente himno, que lleva por título Canta Aleluya al Señor, nos recuerda que adoramos a Dios no solo como Creador, sino también como Redentor de nuestras vidas. Es la obra de Cristo la que hace posible que le podamos cantar estas palabras. Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Cristo el Señor resucitó. Cristo el Señor resucitó. Canta aleluya, canta aleluya. Cristo el Señor resucitó. Con gran poder nos redimió.
gran poder nos redimió. Canta aleluya, canta aleluya, con gran poder nos redimió. Dios siempre tiene una palabra oportuna para nosotros en cualquier situación que nos encontremos. En esta ocasión se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículos 12 al 22. Quiero invitarles a hacer esta lectura de manera alternada. Un servidor va a leer el primer versículo y usted puede seguir la lectura en su pantalla en la parte subrayada en rojo y al final nos unimos para leer el último versículo. La palabra de Dios dice de esta manera: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Leemos juntos: Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El Señor escucha y responde la oración de su pueblo. En esta ocasión vamos a ser dirigidos en una oración de intercesión por el pastor Joaquín Rivera Díaz. Les invito a orar. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Con estas palabras, Señor, del siervo David, nos acercamos delante de tu presencia para que tu misericordia se siga manifestando en la vida de tu pueblo, en la vida, Señor, de tu iglesia y de la humanidad. Queremos pedirte por las autoridades, pedirte, Señor, por las personas que están al frente de todo esto que está sucediendo, Padre bendito, para que tú le des la sabiduría, la inteligencia, de tal manera que todas las recomendaciones y todo lo que se tiene que realizar pueda contribuir, Señor, para que la situación, Señor, de esta enfermedad pueda irse deteniendo. Te pedimos que tú le sigas dando la sabiduría a los doctores, a todas aquellas personas que están buscando esa vacuna, Señor, para contrarrestar este mal, Señor, de este virus, de tal manera que pueda llegar no tan solo a aquellos países donde se inició, Señor, esta situación, sino que también pueda llegar, Señor, a nuestros lugares. Y es aquí también donde te solicitamos esa intervención tuya, Señor, esa presencia poderosa de tu Espíritu Santo, quien ministre, Señor, también en las personas de nuestro estado de Tabasco, Padre Celestial. Sabemos que hay algunos que están contagiados, Señor. Queremos pedirte que todos los procedimientos que se están tomando, se están considerando, puedan contribuir, Señor, para que ellos puedan superar, para que ellos puedan
salir adelante, Señor, de esta situación y recuperar, Señor, su salud, Padre Celestial. Queremos pedirte por los huérfanos, queremos pedirte por las viudas, queremos pedirte, Señor, por aquellas personas que todavía siguen saliendo a su lugar de trabajo, que tú los cuides, Padre Celestial, que permita que ellos no puedan adquirir, Señor, este virus. Te pedimos, Padre Celestial, por la situación económica de nuestro estado, de nuestro país, Padre Celestial. Sabemos que esta situación ha de afectar, pero acudimos a ti para que tú, Señor, en medio de todas estas situaciones puedas proveer, Señor, el pan necesario, Señor, a las familias. Te pedimos también, Señor, por tu iglesia, la cual, Señor, también está clamando a ti, Padre Celestial, la cual está en sus hogares también alabándote, glorificándote, Señor, exaltando tu nombre, Padre Celestial, reconociendo que tú tienes el control de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Señor, permite que en estos momentos, Señor, nuestra fe se afirme, Padre Celestial, podamos, Señor, como iglesia demostrar esa fe sólida en ti, Señor, sabiendo que tú, Padre eterno, has de permitir que todo esto pueda ser superado, Señor, no tan solo con la intervención y con la ciencia, Señor, sino sobre todo con la intervención tuya de manera especial, Señor, en la vida, Señor, de todo tu pueblo, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre eterno, porque creemos firmemente en que tú obrarás, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. El siguiente himno que espero cantemos juntos lleva por título El mundo es de mi Dios. Y qué bueno es recordar que aunque infernal parezca el mal, nuestro Dios es Rey. Cantemos con gozo. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva Dios su dulce voz a la entera creación. El mundo es de mi Dios, no hay paz así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús haráme siempre vencedor por la obra de su cruz. Vamos ahora a preparar nuestros corazones para escuchar el mensaje que Dios tiene para sus vidas, que está en labios del reverendo José Juan Hernández García. Le damos nuestro más sincero saludo, estimado auditorio, y aprovechamos para agradecerle su sintonía de donde quiera que se encuentren. Entendemos la incomodidad que estos tiempos de distanciamiento social están produciendo en todos, pero qué bendición es saber que contamos con la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares. En este día, que en la iglesia cristiana es conocido como el lunes de autoridad, uno de los días que celebramos durante la Semana Mayor, quiero usar como punto de partida para nuestra reflexión
lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 21, versículo 23. Si usted no tiene una Biblia a la mano, puede usted seguir este versículo en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Estas preguntas se están escuchando en estos días en diferentes partes del mundo. Lo mismo en países de Asia como de Europa, en América como en Australia. Todos hemos sentido los incómodos efectos de las medidas tomadas por los gobiernos para frenar el peligroso avance de la pandemia. Y sobre todo, en sus inicios hubo muchas personas que reaccionaron con enojo, otros lo hicieron con rechazo y en algunos con indiferencia ante lo que consideraban una interferencia indebida en su libertad. Estamos tan acostumbrados a hacer muchas cosas sin que nadie nos estorbe, como salir a la calle o ir de compras, que nos cuesta trabajo entender que nuestros gobernantes tengan que ser firmes en sus determinaciones sin consultarnos si nos gusta o no. De hecho, en muchos lugares, algunas personas en respuesta han ignorado la orden de distanciamiento social y es como si le preguntaran a sus gobernantes: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Buenas preguntas. Hablar de autoridad en nuestro tiempo no es muy popular. Se le cuestiona en el hogar y también en el trabajo. Sucede en la escuela, pero también en el deporte. Y en la sociedad en general vemos a muchas personas en pie de lucha en contra de la autoridad. A veces es cierto, con mucha razón, otras veces sin ella. Pero ¿pueden imaginarse si en tiempos como este no hubiera ninguna autoridad a cargo? ¿O pueden imaginar en la vida cotidiana a una familia sin ninguna autoridad clara? O como en el caso del pasaje bíblico de hoy, ¿pueden concebir un lugar de adoración en el que nadie interviene para corregir el desorden provocado por intereses poderosos y que impide una correcta comunión con Dios? La autoridad que en este pasaje se cuestiona es la de Jesucristo. Y quienes se atreven a hacerlo son los líderes religiosos del pueblo de Dios. En apariencia, para ellos, Jesús ha sobrepasado ciertos límites y demandan una explicación de sus acciones. Por eso, ellos se dirigen a Jesús con estas preguntas: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? No cabe duda que Jesucristo había hecho muchas cosas que habían producido la irritación de esos líderes. Había sanado a leprosos, dado la vista a los ciegos, levantado al paralítico y multiplicado los panes y los peces. Pero la gota que derramó el vaso son las acciones de Jesús llevadas a cabo en el templo, porque atentaban contra los intereses de esos líderes. Es a estas últimas cosas a las que se estaban refiriendo los sacerdotes, escribas y ancianos, pero lo que llama la atención es que cuestionaban la autoridad de Jesús. ¿Era la autoridad o poder de Jesús un poder legítimo? De ser así, ¿quién se la había otorgado? Y así todavía se podían haber preguntado: ¿es su autoridad una autoridad que puede ejercer sobre nosotros? La manera en que el Señor respondió a esas interrogantes y desarmó la actitud desafiante de los líderes de su tiempo
nos puede ayudar a nosotros que en nuestro tiempo luchamos para aceptar una autoridad legítima e incluso tenemos problemas para aceptar la autoridad de Dios en nuestras vidas. Por eso vamos a examinar la manera en que Jesús responde al cuestionamiento de esos líderes acerca de su autoridad y obtener algunas enseñanzas importantes para nuestra vida. En primer lugar, podemos notar que al cuestionar la autoridad de Jesús, estos líderes se han metido con la persona equivocada. Este cuestionamiento revela que ellos no tenían siquiera una idea de quién era Jesús en realidad. Como líderes religiosos, ellos se acercaron a cuestionar a Jesús como si el templo fuera de ellos. En realidad, ellos manejaban los asuntos del templo desde mucho tiempo atrás, que parecían los propietarios de un negocio en el que nada pasaba si no era con su consentimiento. ¿Qué era lo que estaba pasando en el templo que provocó la molestia de Jesús? ¿Por qué simplemente no hizo como si no hubiese visto nada y seguir su camino? En realidad, en el templo el espectáculo era deprimente, tanto para la vista como para el oído y seguramente también para el olfato. Aquel atrio era profanado y parecía más un mercado que un centro de adoración. Cuando Jesús entró, el negocio estaba en su apogeo y obviamente resultaba bastante lucrativo para los líderes religiosos. Las actividades comerciales eran variadas. Había quienes vendían bueyes y ovejas para facilitar los sacrificios a quienes venían de lejos y preferían adquirirlos en el lugar. Los cambistas también hacían su agosto porque en el área del templo no se aceptaba dinero extranjero para el pago. El impuesto del templo debía ser pagado con moneda judía. Había vendedores de palomas y tórtolas probablemente parados cerca de los asientos o bancas en los cuales estaban apiladas las canastas con esos animales. Jesús no podía soportar esto. Su indignación era justa y sus ojos deben haber brillado cuando expulsó a todos los que estaban comprometidos en este comercio atroz, y con esto Él reveló una gran verdad. Él es el Señor del templo. Los líderes religiosos se habían metido con la persona equivocada. Si ellos querían cuestionar su autoridad, debían haber leído bien las Escrituras. Escrito está: mi casa, casa de oración, será llamada. De este pasaje podemos inferir algunas cosas muy valiosas para nuestra fe. Por ejemplo, este texto se refiere a lo dicho por Jehová en Isaías 56:7, y cuando Jesucristo se apropia estas palabras, significa que Él no solo es dueño del templo, sino que también es Dios. Su autoridad era divina. En segundo lugar, al cuestionar a Jesús, estos líderes religiosos han tomado la posición equivocada. Ellos creen que por sus cargos religiosos tienen el derecho de cuestionar a Jesús. Ellos se ponen en el papel de juez y a Jesús en el banquillo de los acusados. No se les ocurre pensar que ante quienes ellos están es el mismísimo juez del universo. El lugar de juez de Jesús podemos verlo en un incidente que rodea el relato de la purificación del templo. Al salir de la casa donde estaba para dirigirse al templo, la Biblia nos dice que Jesús tuvo hambre. ¿Cuál era la razón de esto? No nos interesa en este momento. Lo que queremos destacar es una cosa: cuán completamente humano es este Jesús, cuán cercano a nosotros. Él sintió hambre y dolor como nosotros. Él se cansaba, necesitaba un lugar para descansar como nosotros. Y porque en esta ocasión estaba hambriento, fue a buscar fruto en una higuera y no lo halló. Quizá esto tenga una explicación. La Pascua
estaba cerca. En consecuencia, aún no había llegado el tiempo de los higos tempranos. Por eso Jesús nada encontró sino hojas. Y por eso leemos a continuación: Él le dijo, que nunca más haya fruto de ti. Y la higuera al instante se secó. En esta conocida historia de la maldición de la higuera, nuestro Señor Jesucristo demuestra que su autoridad es la autoridad de juez. En este relato, Jesús emite un juicio que pone de manifiesto no solo su autoridad, sino también su poder y lo rápido que sus juicios pueden ser ejecutados. A muchos sus juicios pueden parecerles drásticos y arbitrarios, pero casos como el de la higuera no son la norma. Lo que Él hace por lo general tiene una explicación, aunque a nosotros nos cueste entenderla. Hay algo que llama la atención, y es la manera como Jesús aplica este hecho a la vida y ministerio de sus seguidores. En el versículo 22 de este mismo capítulo dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Este versículo parece sugerir la idea de que el poder de la oración se encuentra en nosotros, que la llave del universo está en lo que nosotros deseamos, o que la fe es lo que lo mueve todo en este mundo. Creen que este versículo es un cheque en blanco para tener todo aquello que nuestro corazón pecaminoso desee. En realidad, Cristo habla en este pasaje de la fe en Dios, de creer en Dios y de creerle a Dios, lo que significa y lo que la Biblia en general enseña aparece en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Jesús afirma en estos pasajes que no hay nada que pueda cambiar los designios de Dios, y así nos enseñó a orar: sea hecha tu voluntad. Todo aquello que pidamos al Padre conforme a sus propósitos y designios eternos serán ejecutados. Sin embargo, la autoridad final recae en Dios, y nada pasa en el mundo sino su voluntad. Ni los terremotos, ni las guerras, ni las pandemias escapan a su voluntad. Incluso Él ya ha predicho en su palabra estas cosas. Y cuestionar sus propósitos y sus actos nos hace tomar una posición equivocada ante quien es en realidad el juez del universo. Ese fue el error de los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Pero no fue el último. Al cuestionar a Jesús, estos líderes también han tomado la perspectiva equivocada. Y para explicar esto, quiero extenderme hasta lo que pasó el martes, cuando los líderes cuestionaron de esta forma a Jesús. Al cuestionar la autoridad de Jesús, esto fue lo que sucedió. Respondiendo Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Por medio de esta contrapregunta, Jesús no estaba de ningún modo evadiendo la pregunta que se le había hecho. Al contrario, si los líderes judíos respondían de manera honesta y correcta a su pregunta y reconocían que su bautismo era del cielo, eso significaba que lo que Juan había proclamado y dicho acerca de Jesús también era correcto. Por lo tanto, la autoridad de Jesús para hacer estas cosas también había venido de Dios. Recordemos que Juan había proclamado a Jesús como su superior, y fue poco después de que Juan bautizó a Jesús que también le reconoció como el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. La pregunta de Cristo dejó arrinconados a sus enemigos. Obviamente ellos no querían responder. El bautismo de Juan tenía un origen celestial, porque ellos sabían muy bien que la pregunta sería: ¿por qué entonces no le creísteis? Por otra parte, si daban a conocer lo que probablemente la mayoría de ellos pensaba, o por lo menos querían pensar, que el bautismo de Juan era de los hombres, el público en general se les volvería definitivamente hostiles y aún podrían apedrearlos. Así que los líderes judíos estaban entre la espada y la pared y prefirieron decir que no sabían a reconocer a quién era en realidad Jesús. Su perspectiva era humana, no divina. Ellos preferían mantener sus privilegios, su estilo de vida, todo por conveniencias humanas. Me pregunto si le ha pasado esto a usted alguna vez. ¿Se ha encontrado usted ante el dilema de reconocer la autoridad de Dios en su vida o hacer las cosas según le dicta su propia voluntad? ¿Ha preferido alguna vez por conveniencia o interés hacer a un lado a Dios y su voluntad en lugar de tomar una determinación firme por Cristo? La Biblia nos invita a que, lejos de cuestionar por qué Dios hace o deja de hacer tal o cual cosa, reconozcamos que Él tiene toda la autoridad tanto en el cielo como en la tierra, y que Él obra como quiere en el mundo, en nuestras vidas y en nuestra relación con Él, porque Él tiene toda la potestad como dueño, como juez y como Dios para obrar como Él desea sobre su mundo. Deseo que este mensaje quede en su corazón, haga los cambios que tenga que hacer y transforme su vida, que usted siempre esté sometido a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén. Ya que hemos escuchado que Cristo tiene toda la autoridad sobre nosotros, vamos a reafirmar nuestro compromiso de servirle cantando este hermoso himno: Al Cristo vivo sirvo. Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros le negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. ¿Cómo es que sé que Él vive? Él está en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. ¿Cómo es que sé que Él vive? Él
está en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. ¿Cómo es que sé que vive Él? Está en mi corazón. Antes de concluir nuestro servicio, queremos invitarle para que el día de mañana también adore junto con nosotros al Señor a las 7 de la noche. Ahora vamos a ser despedidos en oración y a través de la bendición del Señor con el reverendo Joaquín Rivera Díaz. Les invito para que tengamos la oración final. Padre Celestial, queremos agradecerte el que nos permitas este medio para llegar a tu iglesia, y de esta forma te hemos adorado a través de la alabanza, a través, Señor, de la lectura de tu palabra, a través, Señor, también de la predicación de ella. Permite que de esta forma tu nombre sea glorificado, pero también, Señor, que el mensaje que cada uno de nosotros hemos escuchado contribuya, Señor, también para fortalecer nuestra fe, para hacer crecer, Señor, también nuestra vida espiritual. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que han participado, Señor, con sus dones, con sus talentos, Padre Celestial, que tú sigas bendiciendo, Señor, sus vidas, sus voces, Padre bendito, para que de esta forma sigamos, Señor, dándote a ti toda la adoración. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, recibid la bendición, que la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de nuestro Padre Celestial, la guía y consolación del Espíritu Santo, sea con cada uno de vosotros, con vuestros familiares ausentes y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.